Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a exponer mi trabajo número uno del proyecto de cuenca hidrográfica. Bueno, vamos a empezar por la introducción. Se trata de delimitar una cuenca de una carta nacional, em, ya que esto forma parte de nuestra formación en hidrología, para conocer un poco de cómo se trabajan estos proyectos y afianzar nuestros conocimientos adquiridos en clase. Bueno, en este informe se analizarán los resultados, se proponen recomendaciones para que la precisión del estudio tenga respuestas más certeras y veraces de acuerdo con la geografía que se nos está otorgando. Bueno, como objetivo general, tiene como fundamental objetivo el estudio hidrológico de la Carta Nacional número 26 de Guanta. Como objetivo específico es delimitar una cuenca de acuerdo a los criterios que se mencionó en clase. Detalla características y los parámetros físicos de la cuenca, también las características y los parámetros del cauce, también la pendiente de la cuenca y cauce según los métodos desarrollados en clase, y determinar la precipitación del lugar con los diferentes métodos también. Bueno, hablemos del área de estudio. El área de estudio se tomó de acuerdo a la elección de cartas nacionales. En este caso escogimos el número 26 de Huanta. eh, y una pequeña introducción sobre Huanta, que es una ciudad peruana eh, que está situado a 2.627 metros sobre el nivel del mar, pero también tiene zonas frías, que es en mi caso donde está mi cuenca, que empieza a partir de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Y tiene un clima cálido templado y por eso es conocido como el Esmeralda de los Andes. Bueno, aquí está la elección de la Carta Nacional, em, la elevación, la guía de elevación, ¿no? Aquí se ve, por aquí pasa el río, aquí se ve que son zonas más altas, zonas intermedias, y bueno, por aquí, por esta zona de aquí, está mi cuenca. Aquí también se ve un mapa geográfico. Respecto al marco metodológico, se obtendrán datos de la Carta Nacional y de páginas peruanas geográficas como el Tsunami y donde se extraen las cartas nacionales también. Y también obtendremos como fuentes confiables la teoría desarrollada en clase. A partir de esa teoría desarrollada en clase vamos a detallar cada una de las características de la cuenca. Entonces empezamos por el procedimiento. En primer lugar, a partir del punto objeto designado por el profesor, se delimita la cuenca siguiendo los criterios aplicados en clase, donde no se puede cortar el curso del agua. Se debe delimitar aguas arriba considerando los puntos altos y uniéndolos en una polyline, cortando las curvas de nivel perpendicularmente y de forma convexa. Entonces, de esta manera se pudo aplicar la delimitación de la cuenca. Luego de que ya estamos bien seguros de que así va a ser la delimitación, vamos a separarla de las demás curvas de nivel para poder empezar a trabajar. Luego de que tenemos separada, vamos a cambiar las unidades. Eso es importante porque si no, no va a salir mal el trabajo. Eh, en este caso, este AutoCAD de las cartas permite transformarlo a metros. Entonces vamos a trabajarlo con metros y luego en el Excel se va a transformar, no, se va a transformar a kilómetros. Entonces, como nos da los datos de área, de perímetro, y luego también hallamos la distancia más larga de la cuenca, ¿no? Em, Luego como datos tenemos de que en área tenemos 59.432 metros, que esto está en metros cuadrados, perdón, falta corregir. Y entonces sería 0.05 kilómetros cuadrados. En perímetro sería 1 kilómetro, 1.3 kilómetros, y en longitud, que sería la longitud más larga, tendríamos de 0.34 kilómetros. A partir de estos datos vamos a hallar los índices de la cuenca. En primer lugar vamos a hallar el coeficiente de compacidad con el perímetro de la cuenca y el área de drenaje que ya le hemos hallado.
sacamos los datos y lo ponemos en el Excel y nos sale que el coeficiente de compacidad es 1.5. Con este dato se puede determinar que el impacto en la estructura, ya que el KC es mayor a 1, el impacto es lento. Eso quiere decir que es una cuenca larga. Igual que el factor de forma, que lo vamos a hallar con el ancho medio, la longitud y el área de drenaje, y esto nos da que el factor de forma es 0.49. Entonces, ubicándolo dentro del cuadro de factor de forma, tendremos que la cuenca es ligeramente ensanchada, que está aquí. Bueno, y esos son los datos que nos da. Luego vamos a hallar el polígono equivalente para representar una cuenca, que en este caso va a ser un rectángulo equivalente. Vamos a separar por áreas, en 5 áreas. Vamos a separar las curvas de nivel por color y luego vamos a delimitar las áreas, ¿no? Limitamos la primera área, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y se puede ver área 1, área 2, que es todo de verde, el área 3 de fucsia, área 4 de coral y el área 5 de amarillo. Entonces, eh, diferenciando las curvas de nivel, eh, podemos hallar las áreas. Y nos da que la primera área tiene 18 kilómetros, bueno, 18.000 metros. La segunda área tiene 26.000 metros. La tercera tiene 60.000. La cuarta tiene 52.000. Y la quinta tiene 30.000. Perdón, 3.098. A partir de ello podemos hallar el perímetro de la cuenca con las áreas eh, y el perímetro. Y eso nos va a dar los siguientes datos de las distancias anchas del, del polígono. Entonces, nos da como resultado que el largo total es 17.20 y la base del rectángulo es 3.46. De tal manera que nos puede dar el área total de 59.43. Ya. Y eso lo representamos en el rectángulo equivalente. Para la pendiente, bueno, seguimos con las características de relieve. Vamos a hallar la pendiente de la cuenca. Primero lo vamos a hacer con el método de las cuadrículas asociadas a un vector. Vamos a utilizar 8 ocurrencias. Lo que pasa es que mi cuenca escogida es pequeña, tiene una área pequeña, entonces por eso es que también hay pocas ocurrencias. Señalamos las ocurrencias y luego medimos las distancias entre cada de curva de nivel, ¿no? La primera nos da 18, 9, 8, perdón, no sé bien, 9, 1, 1.3, 7.3, 9.8, 5.9, 8.10. Bueno, la pasamos a la plantilla de Excel y ponemos que en cantidades tenemos 8, eso nos da unos intervalos de 5. eh, Entre las diferencias de cotas ponemos las longitudes que hemos medido y automáticamente esto con la diferencia de cotas que es 2 nos da la pendiente. eh, Eso nos indica que la pendiente máxima es 0.8 y la pendiente mínima es 0.11, con un rango de 0.69. Luego seguimos en los cálculos y nos da de que nos cumple aquí que tenemos 8 ocurrencias, em, que tenemos la ocurrencia la pendiente promedio, nos da 2.8 y a partir de estos datos podemos ver cuánto es la pendiente promedio, que es 0.35. Con estos datos de la pendiente media y la pendiente mediana vamos a hacer nuestro cuadrito que nos da la curva de distribución de pendiente, siendo esta la pendiente mediana y esta la pendiente media. Y estos son los resultados de pendiente con el método de las cuadrículas del vector. Para el método de cálculo de pendiente a partir de la curva de nivel, que es el criterio de Albor, vamos a, con las áreas ya
ya diferenciadas que hicimos anteriormente en el rectángulo equivalente y las mismas áreas y las mismas distancias, vamos a hallar la pendiente según la fórmula de Albert. También vamos a diferenciar las curvas de nivel intermedias entre cada área, las cuales vamos a poner aquí. Y esto nos da todo como resultado 0.2 de pendiente. Bueno, cambiando ahora a las curvas características de la cuenca, vamos a ver la curva ipsométrica, la cual representa la altitud y superficie de la cuenca. Queda sobre esa altitud con nuestras cotas. Hallamos nuestra cota promedio. De esas cotas se saca la cota mínima y la cota máxima. Luego tenemos las áreas, que también son parecidas a la rectángulo equivalente. Y nos da como resultado que la altura media es 3124.69 y la altura mediana es 3105. Eso se ha representado en un gráfico y así es como se observa. Altura mediana y altura media. Viendo también las cuencas hidrográficas, vamos a ver el tema de drenaje. Vamos a separar por orden de corriente de agua, que siempre se empieza al final de, de las corrientes más pequeñas hacia las corrientes más grandes. Vamos a tener 6 niveles de corrientes. Primero, la corriente 1, de grado 1, la corriente 2, 3, 4 que está de verde, 5 de amarillo y 6 de verde clarito. Bueno, luego vamos a hallar la densidad de drenaje, que la fórmula es densidad de drenaje es igual a longitud de los cauces entre área. Vamos a hallar la longitud de la corriente principal y también la longitud de todas las corrientes, ¿no? Con esta fórmula vamos a hallar la densidad de drenaje, que nos sale 6.6. Nos da un valor muy alto, por lo tanto se puede determinar de que el suelo es muy erosionable y es una cuenca bien drenada. Entonces hay que tener cuidado si tenemos alguna estructura por esa zona. No se recomendaría una estructura por esa zona, ¿no? Tiene una pendiente muy, muy grande, tiene una densidad de drenaje muy alta y por esas razones no se recomendaría. Vamos a también hallar la extensión media de la corriente superficial con la longitud de todas las corrientes, lo cual nos da 1.8 y el resultado de la extensión media de las correntías superficiales es 0.0078. Luego vamos a hallar la sinuosidad de las corrientes de agua, que nos pide la longitud del río principal, que ya lo hallamos, y la longitud del río en línea curva o recta. Para eso vamos a medir la línea curva, que es lo más parecido, y eso nos va a dar un resultado perdón, un resultado de 1.11 para la sinuosidad de las corrientes. Luego también vamos a hallar la densidad de corriente, que es el total de corrientes entre el área, ¿no? Vamos a señalar todas las corrientes y luego vamos a determinar cuáles son las permanentes y las intermitentes, ¿no? Y según eso vamos a contarlas. En este caso hemos contado 14 cantidad de corrientes. Eso nos da una densidad de corriente de 235. Después vamos a hallar la pendiente media. Pendiente media, acá está la fórmula, la pendiente del cauce principal y también la pendiente equivalente constante según Taylor y Schwartz con la fórmula de Manning. Bueno, teniendo las cotas, la distancia horizontal entre cotas y las áreas parciales, podemos hallar la pendiente media, que nos perdón sale 0.8, la altura 2, que es 3160, la segunda pendiente y la tercera pendiente. De esto vamos a tener un pequeño resumen de la longitud acumulada y el perfil del cauce, y con esto vamos a tener nuestro gráfico de la pendiente del cauce principal. Eh, Aparte también clasificamos las corrientes
por su tiempo en que transportan el agua. En este caso son intermitentes, eh, ya que esta es alimentada por lagos, entonces según las épocas de lluvia, el nivel freático sube o baja. Por su posición topográfica geológica, por su posición geográfica se puede considerar una montaña porque está a 3.100 sobre el nivel del mar y es un lugar bien alto y no es un lugar de transición ni mucho menos de planicie, ¿no? Bueno, entonces también vamos a ver los tiempos de concentración según Kirpich, con la longitud del canal aguas arriba hasta la salida, eh, y con el cálculo de impacto de concentración. En el caso de Kirpich, usamos la longitud eh, del canal que hallamos en esta parte de aquí, que sale 0.3 o algo así, me parece. Sí, esta longitud. Y luego la dividimos entre el área, me parece. No, luego la vimos, mm, usamos la pendiente y esto nos da un tiempo de concentración de 0.01 minutos. Eh, Luego también íbamos por la fórmula de California Culver's Practice. Para eso teníamos que tener la diferencia de nivel entre la divisoria de aguas y la salida. Y esto nos dio 68 y nos dio por resultado 0.011. También hallamos la presión de vapor. Ya. Y también hallamos la presión de vapor con los datos otorgados por clima de ICAR, de la provincia de Huanta. Tenemos como presión 102.200, temperatura de aire en 11 y temperatura de punto de rocío en 17. Con estos datos podemos hallar la presión de vapor, la humedad relativa, la humedad específica y la densidad del aire. Y nos da estos valores. Bueno, luego por último para hallar la precipitación media usamos tres estaciones. La estación de Huanta, usamos la estación de Guayapampa y la estación de Laquino. Con estas, acabo de recalcar que dentro de la cuenca no había ninguna estación. Estas son estaciones cercanas y por lo tanto vamos a usar sus datos, hallando también los datos faltantes. Y vamos a empezar por el método aritmético. Como solo tenemos tres estaciones, este va a ser el método aritmético, va a ser muy pequeño. Entonces, como promedio nos sale 4.5, la precipitación media. A través del polígono de Thiessing ubicamos las estaciones dentro de nuestro CAT y ponemos las mediatrices y sacamos eh, el área de influencia, ¿no?, que tiene dentro de la estación. Hay una estación que no tiene área de influencia, entonces vamos a usar solo estas dos y vamos a hallar el área. Hallamos el área y nos da como resultado 5.8 en precipitación media. Por el método de las isoyetas también, como solo tenemos tres, vamos a identificar las isoyetas, sus áreas, y nos va a dar como resultado una precipitación media de 0.73. Aparte de eso, también se quiso evaluar las tres clasificaciones de cuenca. En primer lugar, por su tamaño geográfico, es una microcuenca, muy pequeña, tiene un área muy pequeña. Por su tamaño, es muy pequeña porque el área es menor a 25 kilómetros cuadrados. Por su relieve, es una cuenca plana porque las distancias entre cada curva de nivel es muy pequeña. Y por su dirección de la evacuación de las aguas es endorreica, ya que esta sale de lagunas. Y por su tamaño, que es el alternativo, el punto 6, también es pequeña. Por su uso dominante de las tierras es agrícola, porque se dedican
a tener sembríos y por su tipo denominante de tenencia de tierra es privado. Por su altitud, em, por su altitud es medida por las cotas y por la curva isométrica, y por su área según la densidad es una microcuenca. También por su permanencia del caudal es intermitente, que ya lo habíamos comentado antes. Como conclusión, podemos decir que antes de escoger la zona de estudio, estudiemos bien, que esa tenga todos los datos que nosotros necesitamos para poder tener toda la información necesaria y que esta información sea muy precisa. Entonces, en mi caso, no había estaciones cerca o dentro de la cuenca, entonces tal vez los niveles de precipitación no son valores referenciales estimados. También se observa que el área de estudio es pequeña, entonces las, las, las pendientes y las curvas de nivel están muy cerca, entonces también los valores resultan estimados o muy referenciales. Y bueno, también recomendaría eh, no tomar este lugar para poner alguna estructura, porque tiene pendientes muy altas y em, también tiene el nivel de drenaje es está muy drenada y también tiene el suelo muy erosionable. Entonces puede representar un peligro y entonces no se recomendaría. También dentro del informe como una recomendación, podría recomendar de que se exporten los datos de la cartera nacional de la mejor manera posible, ya que eso es importante porque a partir de ello se sacarán todos los datos de la cuenca. Em, Eso sería todo. Gracias.